Trujillo vuelve a ser el blanco de esta delincuencia, ¿no?, que ha crecido en los últimos días, en los últimos meses. En lo que va del año, ojo con este dato, más de 120 homicidios se han registrado. Mayor es el número a comparación del 2020 y el 2021. Un gran reto van a tener las próximas autoridades regionales y municipales. Y para esto estamos ya aquí en el set de noticias de Sol TV Noticias, edición de la mañana. Nos acompaña el Paz Decano del Colegio de Abogados y que postula a la Alcaldía Provincial de Trujillo, el abogado Manuel Montoya. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Sol TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jonathan? Buenos días, muy agradecido por la gentil invitación. Perfecto. Entramos con esto, doctor, y queremos saber si es que usted llega a ser burgomaestre de la ciudad de Trujillo, ¿cómo trabajar para contrarrestar los índices delictivos en la ciudad de Trujillo? Recordemos que en los últimos meses, ya lo dije al principio, son más de 120 homicidios en toda la región. Su postura frente a esto en primer lugar y qué alternativas de posibles soluciones se podría tener. Como vengo diciendo en varios medios, Jonathan, ese es un problema gravísimo lo que está pasando en el país. Lo que nos ocupa aquí en La Libertad, de hecho, que genera una enorme preocupación diaria en la que los ciudadanos temen mucho salir de sus casas, no saben si llegarán realmente, ese es el principio. Y en segundo lugar, es importante que la población pueda conocer que existen acciones represivas y acciones preventivas. Eso es lo primero. Y las acciones represivas corresponden necesariamente a la Policía Nacional del Perú y corresponde las medidas implementarlas el Gobierno Nacional. Y cuando hablo del Gobierno Nacional, esto va directamente al Ejecutivo y también al Congreso de la República. Y las acciones preventivas corresponden a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero es importante que la comunidad pueda entender de que adolecemos de una verdadera política criminal. La política criminal viene a ser estrategias, vienen a ser lineamientos, vienen a ser políticas, ¿correcto? Para poder controlar y prevenir la delincuencia común o el crimen organizado. Sin embargo, vemos de que el gobierno no ha implementado una verdadera política criminal. En lo que respecta a los gobiernos regionales y locales, y es en donde el gobierno nacional debe sostenerse, las acciones preventivas más eficaces vienen a ser las no visibles, porque también existen acciones preventivas visibles, como por ejemplo, fortalecer a seguridad ciudadana, dotando de herramientas y aparatos tecnológicos, en principio. Tenemos que ir implementando que la ciudad tenga más cámaras, solamente tenemos en Trujillo 35 cámaras, por ejemplo, no pasamos de los 40 vehículos, no pasamos de las 35 motos, entonces tenemos un problema estructural en seguridad ciudadana. Y esas son las acciones preventivas visibles, darle las herramientas apropiadas, equipamiento apropiado a seguridad ciudadana. Pero la otra parte vienen a ser las acciones preventivas no visibles, y viene a ser tal vez lo más importante, es lo que justamente nosotros queremos implementar como plan de gobierno de Avanza País, es precisamente fortalecer el área educativa, fortalecer el área de cultura, fortalecer la sugerencia de deporte, que vienen a ser acciones no visibles, pero que van a poder ir eliminando, desterrando y sobre todo ir formando a los niños y niñas como buenos ciudadanos, ¿no? Efectivamente, usted habló sobre la seguridad ciudadana, bueno, en la gerencia de esta misma. ¿Cómo va a hacer Manuel Montoya para reforzar esta gerencia? Primero, ¿En qué sentido? Primero vamos a dar el respaldo político a los serenos, eso es lo primero. Segundo, tenemos que sincerarnos, porque existe, Jonathan, un grave problema salarial de los serenos. Ningún sereno supera los 1.100 soles de remuneración. Acuérdense bien de que ellos son la primera línea de defensa de la población trujillana o liberteña, vamos a hablarlo así. Entonces, acá tenemos un grave problema. Segundo, sí vamos a fortalecer de todas maneras
Seguridad ciudadana porque vamos a implementar un presupuesto importante para poder darle tecnología, equipamiento, fortalecer la central de monitoreo. Mira lo que está pasando en la ciudad. Tenemos muchas cámaras privadas, muchas cámaras que han implementado los particulares, pero esas cámaras no están adaptadas a la central de monitoreo. Es tan difícil, digo yo, es tan difícil que el alcalde pueda liderar esa articulación para que las cámaras de los privados puedan estar adaptadas en una central de monitoreo. Creo que no. Segundo, debemos implementar que los particulares, las juntas vecinales, puedan también poner sus cámaras privadas. De hecho que sí, a través de un proyecto que estamos implementando precisamente en el plan de gobierno. ¿De qué manera? Emprendedor que desea iniciar un negocio, defensa civil y licencias no van a ser nunca más entes obstruccionistas. Ellos no van a poner más obstáculos. Las licencias van a ser más inmediatas, pero con la compensación de que nos pongan unas cámaras que la misma pueda estar adaptada a la central de monitoreo. Eso va a ayudar muchísimo. Claro, es un efecto disuasivo. No vamos a decir de que eso va a eliminar finalmente el crimen. Hay un problema social grave, antropológico, criminológico. Hay un problema, digamos, también de la grave crisis que adolece precisamente el país, la hambruna que vive el país, la falta de empleo que vive el país. Entonces, existen motivos, digamos, que han originado que la delincuencia vaya incrementando. Además, sí, también de que no existe un lineamiento conjunto con una política criminal, con una política migratoria, algo tan importante que no ha sido utilizado por el gobierno nacional y por los gobiernos regionales y locales, ¿no? Ahora, usted está señalando que se va a reforzar las juntas vecinales. Sin embargo, ¿cómo será el trabajo también con los alcaldes territoriales del distrito de Trujillo? Algo que se ha perdido. Acuérdese bien que el alcalde es el presidente de la Coproseg, ¿correcto? Pero que es la de la Comisión Provincial de Seguridad Ciudadana. Pero ¿hemos visto acaso liderazgo para poder convocar a los alcaldes de los demás distritos? No. Cada quien vive por su lado, por su cuenta, no les ha interesado absolutamente nada. Imagínate, el alcalde del Porvenir, de APP, el actual alcalde de APP, el gobernador regional de APP, y finalmente la delincuencia sigue incrementándose. Acuérdate bien, y que se acuerde la población, que el actual alcalde insistía en un estado de emergencia. Los índices de la delincuencia, sobre todo de los homicidios, se han incrementado en un estado de emergencia. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Correcto? Si bien es cierto, existe, sí, de todas maneras, normas nacionales que debe implementarse de una mejor manera con una política criminal, es verdad. Pero no solamente tenemos que ver endurecimiento de penas, no solamente tenemos que ver restricción de beneficios penitenciarios, no solamente tenemos que ver eso, o creación de más centros carcelarios. Tenemos que trabajar el otro lado, que es la parte educativa, la parte cultural, la parte del arte, del deporte. De prevención. Esa es la parte que debemos ir fomentando, Jonathan. Pero al alcalde le interesa más su campaña. Ok. Ahora, señor Montoya, para terminar este punto importante y hablar sobre otro, el tema también sobre de las pistas, el mejoramiento de estas vías, ¿tiene ya un plan determinado frente a esto? Claro que sí. Nosotros, a ver, somos conscientes muy conscientes de que quisiéramos que las pistas de verdad que sean pistas de cemento, ¿no? Pero sabemos de que también el presupuesto de la municipalidad no es suficiente, que también es verdad de que el alcalde debe ser un gestor. ¿Usted sabe cuánto presupuesto ha tenido la comuna provincial en los últimos? Son cerca de 200 millones, pero más del 50%, mucho más del 50% se van a cuentas corrientes, gastos corrientes. O sea, hay mucha planilla, es cierto, pero no, ese no es el problema. El problema es que el alcalde debe gestionar presupuesto, ¿no? Hay asociación pública-privada, obra por impuestos, cooperación internacional. Pero sí, tenemos que ver la forma de que las pistas, que es el clamor ahorita en este momento local, sea atendido. Y eso es lo que finalmente el actual alcalde ha dicho. Solamente voy a hacer pistas, lo demás no me interesa. Pero no solamente tenemos que ver como el primer problema, porque para mí ese no es el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? La corrupción. Ese es el primer problema.
Ese es el primer problema. Y el segundo, la inseguridad ciudadana. Entonces tenemos aquí dos problemas gravísimos, antiguos, sociales, que finalmente hacen que una gestión, ya sea municipal, regional o nacional, no camine bien. Doctor, para terminar rapidísimo, porque ya me están indicando que por favor termine la entrevista por el tema de horario, ¿cómo va a combatir el tema de la corrupción desde el sillón municipal? Bueno, en principio vamos a fortalecer a través de procesos digitales de todas maneras. Vamos a transparentar los procesos de selección. Esa es mi prioridad. Esa es mi prioridad y sobre todo de aquellas personas, sobre todo en mi caso, que entran en la política con las ganas de querer servir a la población. Todo transparente. Segundo, meritocracia. Algo tan importante y perdido sobre todo. Hay muy buena capacidad, hay muy buenos profesionales que aspiran también a un cargo público, pero ¿qué es lo que está pasando? Se ha vuelto una agencia de empleos. Se ha vuelto precisamente los cargos de la municipalidad y también de la región como el acto de devolver los favores políticos. Eso es lo que está pasando, ¿correcto? En mi gestión eso no va a pasar. Meritocracia al 100%. Meritocracia, es lo que todos los peruanos esperamos, personas que están totalmente desempeñados o el tema preparados, la preparación que se necesita para ocupar los cargos, si bien ciertos son de confianza, pero algunos de ellos no están, valga la redundancia, preparados para asumir tan importantes roles. Muchas gracias, doctor. Muy amable por estar en Sol TV Noticias. Bien, palabras entonces de Manuel Montoya.